BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. El periodista Nicolás Paut analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. 2 de la tarde con 1 minuto, momento preciso, exacto, para ver cómo está la mirada financiera de este lunes 12 de septiembre. Ha habido harto movimiento, sobre todo en las bolsas mundiales. Se podría decir un lunes negro, ya suena frase común, cliché prácticamente, pero es un hecho porque las bolsas en Asia, sobre todo en Europa, han estado muy negativas. El dólar se ha visto beneficiado con este mal panorama de las bolsas. Generalmente se da que cuando están las bolsas cayendo, el dólar en Chile, al menos y en gran parte del mundo, se fortalece. Tenemos también encuesta de expectativas económicas que no trajo muchas noticias, sí confirma algunos conceptos, y además tenemos a un analista que estuvo temprano acá en la mañana en Radio Infinita diciendo que hay más de un 50% de probabilidades de traer una recesión técnica en nuestro país. Esos son algunos de los temas que vamos a analizar ahora con Javier Latorre, académico, economista de la Universidad San Sebastián. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar en Mirada Financiera. Hola Nicolás, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, tú estabas dando la introducción de que los mercados estaban tipo lunes negro. La verdad que yo te diría que sí, las caídas tienen aquí el volumen que efectivamente lo hacen aparecer como negro. La pregunta es ¿dónde? Porque la verdad que Estados Unidos no está rojo, tampoco muestra una caída tan importante, y por lo tanto yo creo que es conveniente también a lo mejor desmenuzar un poco esos mercados. Yo creo que es bueno que a lo mejor te entregues tú las cifras para ir dimensionando el tamaño de las caídas, porque también venimos de una semana y la semana pasada no fue una semana del todo positiva. Hagamos una cosa, revisemos precisamente cómo fue, porque a medida que el uso horario se fue desplazando, se fue matizando y se fue suavizando un poquitito las caídas. Sí, pero por ejemplo, partimos feo, es verdad. Exactamente. Asia, por ejemplo, el Nikkei de Tokio cayó 1,73%, el Hang Seng de Hong Kong cayó bastante más fuerte, 3,36%. Por eso con estos números ya en Europa entraron un poquito en pánico. Claro. ¿Y cómo se reflejó esto? Con caídas en todas las principales bolsas. Por ejemplo, el Eurostoxx, que reúne a las 50 acciones de empresas más importantes del viejo continente, cayendo 1,32%, ya cerró, está prácticamente cerrado el mercado. El FTSE 100 de Londres, 1,12% a la baja. El DAX de Frankfurt en Alemania, 1,34% de caída, bastante similar a lo que pasó en París y también en Madrid. Y como tú decías entonces, se podía haber esperado que pasara lo mismo en Wall Street. No ha pasado eso. ¿Por qué? El Dow Jones a media jornada está ganando 0,71%, el Standard & Poor's 0,61% de alza y el Nasdaq 1,02% también de avance. Acá, Javier, tú lo puedes explicar mejor que yo, tiene que ver la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. A ver, esa es la explicación. Algunos comentarios. Esa es la explicación que se le encontró. Se le buscó ya. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y esto no es nuevo para la gente que nos escucha con regularidad. Yo te diría que prácticamente en el último año y medio, si es que no es hace 2 años, que estamos comentando acá que viene una alza y normalización, o sea, una alza de tasa de interés o normalización de la política monetaria de la Reserva Federal. Y cada cierto tiempo se configura un escenario de ciertos indicadores que juegan en una dirección o en la otra. La semana pasada tuvimos el libro Bait, que hacía referencia a qué es lo que podía hacer la Reserva Federal. Y si uno lo lee con detención, la verdad que más allá de lo que analistas puedan señalar, etcétera, deja muy claro que hoy la Reserva Federal no tiene aquellos elementos que en un corto plazo lo lleven o lo presionen a tomar una determinación de un aumento en la tasa de interés. Y el día que la tome, si es que ocurre durante este año, va a ser más bien de la misma forma en como, o por las mismas razones que lo hizo el año pasado. Una cuestión de política, porque esto tiene de política monetaria, o sea, tiene de los dos elementos. Y el año pasado, cuando hizo el alza, básicamente lo hizo por una cuestión de credibilidad. Había anunciado que iban a venir estas alzas, quizás la acababa el año y finalmente se vio forzada a mostrar cierta consistencia en relación a su discurso durante todo el año. ¿Cuáles son esos elementos que están disgregados o dispersos hoy? A ver, yo te diría...
que el valor de los activos de riesgo se había recuperado de manera importante, y por lo tanto eso abre el espacio para que algunos señalen que podría haber algún nivel o grado de espacio para que se gestaran ciertas presiones inflacionarias. Específicamente estoy hablando del precio del petróleo, que todos vimos cómo ha ido recuperando terreno, que estaba más bien pegado en torno a los 40 y se está acercando a los 50. Pero parece que tuvo una fuerte caída este lunes, y también eso podría haber sido otro factor que entró un poco en pánico en las bolsas. Es que lo que pasa es que la caída del petróleo es consecuencia del anuncio de esta especulación respecto de la posibilidad de que en septiembre o en diciembre se suba la tasa de interés de Estados Unidos. Eso lo dijo el presidente de la Reserva Federal de Boston. Recordemos que los consejeros del Banco Central en Estados Unidos son bastante más disparados para opinar lo que ellos realmente sienten. No son adoctrinados acá en Chile, que todos hablan lo mismo, todos se ponen de acuerdo. No, allá cada uno dice lo que quiere. A ver, hay un poco de eso, pero la palabra o la última palabra en definitiva oficial es la de Janet Yellen. Sí. Y ella ha señalado que en el mundo, si bien se han despejado aquellos escenarios de máximo riesgo, como en algún momento fue el Brexit o la situación específica tanto del crecimiento como lo que escondían algunos números, lo que esconden algunos números de lo que pasa en la economía china, se han ido despejando. Lo concreto, lo que uno tiene es que los resultados empresariales en Estados Unidos se han enfriado, no son malos, pero se han enfriado. Por algo el Standard & Poor's 500 sigue por sobre los 2.000 puntos y se ha mantenido en un buen periodo de tiempo. Yo diría que prácticamente 2 o 3 meses, un trimestre completo, en un rango bien acotado. No sé si te has fijado que está entre los 2.000, 2.050 y los 2.150 puntos, y prácticamente no ha salido de esa banda. Bueno, no hace mucho tiempo, hubo un par de semanas que constantemente se mencionaba que Standard & Poor's tocó nuevamente su máximo histórico. Entonces eso da cuenta porque la bolsa... A veces hay varias excepciones, pero la tendencia es que las bolsas reflejen el bienestar o la enfermedad de la economía. Este sería un poquito el caso. Estaría reflejando que la economía norteamericana está en un buen pie. Exacto. Pero en una economía que no crece a un ritmo tan acelerado, que está recibiendo del resto del mundo deflación, precios relativamente bajos. Tú bien señalabas, claro, en los últimos 3 días el precio del petróleo tendió a la baja, pero ha venido en los últimos 30 a 45 días con cierto, un poco levantando. El precio del cobre hace rato que dejamos de comentar que estaba en una zona de riesgo en torno a los $2, sino que ya está en 2.1, 2.12, 2.15, estuvo también por un largo rato. Hoy día cerró $2.07. Claro, pero ahí empezamos a conversar de nuevo de esto, y eso hace mucho rato que no lo planteábamos. Entonces, a ver, yo creo que efectivamente conforme se acerquen ciertos eventos vamos a tener momentos de volatilidad alta. Este es uno, o sea, el VIX había bajado en los últimos 30, 60 días a niveles también históricamente bajos, estábamos en torno a 12 y hoy día ya llegó prácticamente a 20 y después con esta calma bajó a 16, 17. Entonces, mira, yo creo que pasamos un veranito de San Juan retrasado en el mes de mediados de agosto a esta fecha, o más bien durante todo agosto. Y vamos a medida que se acerquen las fechas, elecciones de Estados Unidos y la próxima reunión de diciembre de la Reserva Federal, donde se analice una posible alza, evidentemente vamos a tener un mercado que va a tener mayores altibajos. Un último tema antes de cerrar. Y eso tiene efecto en el dólar, ojo, Nico. De ahí lo podemos comentar. Un aspecto antes de cerrar el tema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Donald Trump opina de todo, eso lo sabemos absolutamente. Y más encima, ahora que tiene a su contrincante enferma, con neumonía, que tiene suspendida su campaña, entonces sabe que tiene todos los micrófonos y todas las cámaras para él. Y él dijo que la Reserva Federal de Estados Unidos ha mantenido la tasa sin alzas porque Hillary Clinton está apoyando a Obama y viceversa. Hay que entenderlo, ¿tú crees, Javier, que es porque el gobierno no querría que se suba la tasa de interés para no quitarle estímulo a la economía y así no haya malos números al respecto? Así podría uno entender de por qué a Obama y en este caso a Hillary Clinton, que sería la continuidad del gobierno de Estados Unidos, estarían influyendo teóricamente en la Reserva Federal. Dos cosas. Yo diría que lo primero es que hay que tomar el comentario de quién viene. Y no solo porque sea Donald Trump, sino que porque es un candidato a la presidencia. Por lo tanto, al ser candidato, obviamente su discurso tiene
dejando eso de lado y pasando a la otra parte que tú señalas, esto siempre se ha señalado, se ha sugerido como que, bueno, que la Reserva Federal intentaría no influir, Claro. que históricamente no influiría en las elecciones. Yo te diría que si la Reserva Federal hoy tuviera resultados empresariales muy buenos, tuviera creación de empleo no de 150.000 mensuales, que son los últimos registros, sino que sobre los 200 o sobre los 250.000, tuviera un petróleo en 55, 60 dólares el barril, y tuviera un mercado laboral que siguiera estrechándose con presiones importantes sobre los salarios, yo te diría, pierde cuidado, que lo más probable es que la Reserva Federal en la reunión de septiembre empiece a hacer o a regularizar su política monetaria. Todo lo que te dije hoy es precisamente lo contrario, por lo tanto no tiene ninguna razón técnica para tomar una determinación en un sentido u otro. Lo que quiero decirte con esto es que más allá de los comentarios de alguno de los federados que se reúnen, me parece que no están los elementos o no han confluido los elementos que llevan a la Reserva Federal para que en una decisión técnica en septiembre suba la tasa de interés. Y esa es la razón por la cual también el mercado le entrega una probabilidad bastante baja, aun cuando tengamos estos episodios de volatilidad donde yo te digo, para mi gusto es que se le está buscando la vuelta de tuerca para encontrarle la razón a este ajuste sobre un mercado que ha estado un tanto estancado en términos de movimiento. Y esta misma vuelta de tuerca, esta misma razón que estamos comentando es porque el dólar se pegó, la semana pasada tuvo 2 días de desplome, donde cayó 10 pesos, y ahora estamos viendo que sube de 9 pesos casi durante la jornada, porque están 669. Espérate, pero subió y después volvió a bajar durante el día. O sea, tiene una alza muy importante y cierra prácticamente igual como abrió. A ver, para recordarle un poco a los auditores, en la medida o el día que la Reserva Federal efectivamente decida subir la tasa de interés, lo que va a ocurrir con el dólar es que va a tener una presión al alza. Cuando se alejan esas probabilidades, lo que vamos a observar es un dólar al revés, con presión a la baja. Por lo tanto, lo que ha hecho el día de hoy y el día viernes, de alguna manera, moverse el precio del dólar en Chile al son de la música que están colocando los mercados internacionales. Entonces, si hoy día el argumento es, oye, ojo, cuidado, es probable que en esta reunión la Reserva Federal suba la tasa de interés, bueno, el dólar va a seguir esa dirección. Y lo que vamos a ver, y hemos visto en el precio del dólar, y lo hemos conversado muchas veces con la Paulina acá, es que va a estar en un movimiento bien interesante en una banda que aparentemente está en el torno de los 650, 655 y hasta los 680 pesos. La encuesta de expectativa económica que vamos a desarrollar en el segundo bloque menciona que el dólar estaría en 2 meses más en 670 pesos. Está exactamente dentro de esa banda que tú mencionas. Estaría dentro de esa banda y en el fondo lo deja a el supuesto de que cualquiera de estos fenómenos son posibles. Yo diría que en diciembre se va a acercar, como te decía, conforme se acerquen las fechas en que ocurren ciertos eventos que detonan movimientos importantes, elecciones en Estados Unidos y la reunión de diciembre, vamos a ver o debiéramos ver algún tipo de presión sobre el dólar, al menos en Chile, y también el dólar en relación a todas las otras monedas emergentes, ¿por qué no? Exactamente. Bueno, yo les tengo un consejo, amigos, pongan mucha atención. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa, de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos de su banco en www.cif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Visión. Esto es anticiparse a los desafíos. Es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, como les contaba, son banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Liderazgo y visión, entonces, importantes mensajes
consejos y algo que tener en cuenta que nos entrega BCI. Estamos en la mirada financiera de este lunes 12 de septiembre. Estoy con Javier Latorre, economista y profesor de la Universidad San Sebastián. Javier, siempre hay un indicador que le encanta ver a los mercados, también a nosotros los periodistas que cubrimos esta área económica, que es la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Muchos lo llaman el verdadero norte, incluso más allá que el IPOM, mucho más que el informe político monetario, porque como esto es cada mes, tiene un termómetro mucho más fino de lo que está pasando. Es una fotografía mucho más exacta, mucho más coyuntural del momento de la economía nacional. Te iba a comentar exactamente lo mismo. A ver, va a la coyuntura y muestra cómo se van adaptando estas expectativas. Porque en definitiva aquí la teoría de las expectativas adaptativas es una cuestión que toma mucha fuerza en función efectivamente de cuál es el dato que al momento de hacerse la encuesta existe. O sea, hace un par de minutos atrás estábamos hablando del tipo de cambio y cuando uno revisa la serie de las encuestas de expectativas económicas, efectivamente hay un modelamiento, se va moviendo la curva de expectativa en relación a cuál va a ser el precio al final del periodo que va a tener el dólar en Chile, que obviamente muestra esta adaptación, cuando tiene una cierta presión a la baja a propósito de que se distancian las probabilidades de que la Reserva Federal suba la tasa de interés, la división es bajista. Cuando se acerca, la división tiende a ser más alcista y se van acotando un poco los rangos. Efectivamente, la encuesta de expectativas lo que permite es rescatar los elementos de coyuntura, y lo que nunca hay que dejar de mirar también es cuáles son esos elementos fundamentales que están detrás. Y un elemento de coyuntura, y que lo desarrolló mucho el informe política monetaria que conocimos la semana pasada, fue cuál va a ser el movimiento de la tasa de interés en nuestro país. ¿Y saben, amigos, lo que dice la encuesta de expectativa económica? No va a haber cambios en la tasa de interés en 6 meses, no va a haber cambios en un año, no va a haber cambios en un año y medio. Vamos a tener que esperar 2 años, casi 2 años, hasta agosto de 2018, donde recién el mercado ve que la tasa de interés va a estar en 3,75%, que es 25 puntos base, más de lo que está ahora, que es 3,5%. O sea, vamos a tener, Javier, según el mercado, un status quo respecto a la política monetaria por los próximos 2 años. A ver, eso es lo que opina ahora. Siempre los economistas frente a la pregunta, claro, esta es la medición, esta es la expectativa, esto es lo que si uno le preguntan, parado al día de hoy, es lo que uno esperaría. Sin embargo, lo que ocurra en los próximos 12 meses no es independiente de los fenómenos que prosigan a los 12 meses siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un cambio, como digo yo, en la dirección del viento, lo más probable es que de un día nublado vamos a pasar a un día despejado o viceversa. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Sí, parados al día de hoy, con los antecedentes que tenemos ahora, con lo que te señalaba en relación a la Reserva Federal, más todos los otros elementos del contexto económico, del funcionamiento de la economía en el mundo, uno puede decir, efectivamente, el Banco Central no tendría hoy razones para subir la tasa en 6, en 12 o en 18 meses. Pero de aquí a 12 meses esas condiciones cambian. Van a cambiar las condiciones internas, es muy probable que no, lamentablemente, porque venimos de mal en peor. Tú señalabas aquí el comentario que hicieron en la mañana respecto a la probabilidad de entrar en una recesión. Lo vamos a escuchar en un rato más. Que ya es una cuestión prácticamente estadística, porque más allá de que si entramos o no estamos en recesión, lo concreto es que estamos en números de crecimiento cercanos a cero, y por lo tanto no es descartable que si es que ciertos elementos se configuran de manera más negativa que lo que hoy día somos capaces de ver a 12 meses plazo, ni siquiera nos encontremos con una probabilidad de alza en la tasa de interés del Banco Central. No creo que ocurra, pero podríamos perfectamente pensar en 6 meses más, que en un horizonte de 6 meses sí hay una probabilidad de que el Banco Central baje la tasa de interés en Chile. ¿Y cuál es esta probabilidad? Tú le mencionas, Javier. Se ha hablado mucho de que las expectativas de inflación estén ancladas. ¿Qué quiere decir esto? Que a 1 año y a 2 años, que es el horizonte de trabajo del Banco Central, estén igual o bien cerca del 3%. Que del es rango meta, ni siquiera el 3, el 3 y el 4. Claro. Y hemos estado en la parte superior de la banda. Hace mucho tiempo, exacto. ¿Y qué es lo que espera el mercado? Que la inflación acumulada en 11 meses más, o sea, prácticamente anualizada, pero a 1 año en adelante, 3 puntos, 3%, exactamente el objetivo meta. Y en 2 años más, 3 puntos también.
Nuevamente, O sea, el objetivo. ahí estaría en el piso del rango meta. ¿Cuáles son los elementos con los cuales va a jugar el Banco Central o va a tener para jugar el Banco Central? Primero, que si la economía en el resto del mundo y específicamente en Estados Unidos sigue como está, incluso es más, si le sumas un alza en la tasa de interés, el Banco Central lo que va a tener que ver es cómo eso le pega al dólar. ¿Ah? ¿Cuánto más se deprecia? Nosotros durante el año pasado y el año antepasado vimos una depreciación de las monedas emergentes en todo el mundo, de las cuales el peso no estuvo alejado, Claro. y eso generó una presión que llevó la que llevó la inflación a niveles levemente incluso por sobre el rango meta y en la parte en la cuota superior. Hace un año la inflación anualizada estaba en 5 puntos. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida en que se empieza a ubicar en esta banda y, por ejemplo, si no pasara de los 700 y tienda a quedarse entre los 680 y 700 pesos, el shock vía precios externos ya lo absorbió la economía. Y por lo tanto, en una situación de desmedro en el funcionamiento de la economía local, ya ni siquiera olvidémonos de lo que pasa internacionalmente, el Banco Central podría tener elementos que le permitieran hacer una baja en la tasa de interés, porque si el Banco Central en Chile baja hoy la tasa de interés y mantenemos todo lo demás constante, también le agrega una presión adicional al tipo de cambio, porque los capitales se ven con un fuerte incentivo a salir a capturar ese diferencial de tasas, generando una presión mayor sobre el tipo de cambio, con lo cual hace que le rebote la inflación y vuelva probablemente a la parte superior de su rango meta, alejándose de lo que es un objetivo. Y esa es la razón por la cual hoy día se visualiza que puede haber un horizonte importante de tiempo donde no haya alza. Pero ojo, que es probable, existe esa probabilidad, hoy día no, pero está dentro de un rango en alguna parte, que eventualmente en 6 meses más o en 8 meses más las condiciones cambien y el Banco Central pueda bajar la tasa. Bajar la tasa, ¿por qué? Ya hablábamos de la inflación, pero también hablamos de las expectativas de crecimiento. ¿Qué es lo que dice esta encuesta expectativa? Que el IMASEC de agosto habría sido 1,5%, casi el triple de lo que fue en julio. Claro, pero ojo, por un efecto estadístico, efecto calendario, o sea, no, exacto. Y también de puntos de base de comparación. Pero para el año y para los próximos años, ¿qué es lo que espera? Cerrar este 2016 con un crecimiento de 1,6% del PIB, no hay cambio. Cerrar 2017 con un crecimiento de 2% del PIB, tampoco hay cambio con respecto a lo que se esperaba antes, pero sí hay cambio para 2018, un poquito menos de lo que se esperaba, 2,7% de crecimiento. Con esta expectativa entonces, lo que tú mencionabas, también por este lado, no es descabellado pensar que el Banco Central podría bajar la tasa de interés en unos meses más, que es lo que tú estabas esbozando. Sí, ahí lo que resulta interesante es ver dónde están también la mediana, porque hay una cuestión de rango, claro, y también está cuál es el porcentaje de gente que cree que podríamos crecer incluso menos del 1. Es poca la gente que cree que vayamos a crecer menos del 1 en los próximos 12, 18, mejor dicho, prácticamente nadie. O sea, el decil de crecimiento más bajo está en un 1% y el decil de crecimiento más alto para este año está en el 1,9%. Lo que está claro es que este año va a crecer menos del 2% y lo más probable es que más bien del 1,5% hacia abajo. Y para el próximo año también el pronóstico tampoco es muy halagüeño, tal como tú lo señalabas. Y en ese contexto, si es que el Banco Central tuviera aquellos elementos que le permitieran una baja de tasa, yo creo que podría ser que lo evalúe. Y eso lo que va a mandar es cómo evolucione el precio del petróleo en el contexto internacional, cómo evolucione el crecimiento de Estados Unidos, de China, y eso de alguna manera cómo determina el precio de una serie de algunos precios de referencia que son importantes para nosotros, incluido cómo se mueva el precio del dólar a propósito de lo que tiene que hacer la Reserva Federal, que dicho sea de paso, lo tiene que hacer. O sea, en algún minuto tú decías, va a haber un normalizar la política monetaria. De normalización, ¿ya? Ahora, esa normalización la está haciendo a un ritmo tremendamente pausado, viene de ser, o sea, este es un fenómeno inédito, que lo hemos comentado muchas veces también, estamos hablando que vamos con esto, ya llevamos 8 años en un proceso de expansión de la base monetaria de Estados Unidos, donde prácticamente se triplicó la base monetaria. Eso chorreó al resto del mundo y generó no una burbuja, pero una inflación de precios sobre los commodities que nos benefició de manera muy importante en los años 2012, 2013, y algo de eso alcanzamos a vivir el 2014. Hoy el escenario es completamente diferente y ese también va a ser un periodo que va a durar algunos años antes de que volemos con viento de cola, como dicen los pilotos. Exactamente. Javier, tenemos 4 minutos para analizar una temática
que no se produce en Chile desde la crisis subprime, que es que estemos en recesión. ¿Y por qué se los digo? Porque durante el segundo trimestre, en la serie que se llama desestacionalizada, es decir, comparar con el trimestre inmediatamente anterior, no con el mismo trimestre del año pasado, que es como se hace generalmente en Chile, sino que con el trimestre anterior, es decir, con el primer trimestre, Chile cayó 0,4%, en esa serie en particular. Y ya hay algunos, y cada vez más, que mencionan que en el tercer trimestre podría pasar exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que sucedía con eso? Que entramos en una recesión técnica, pero que eso es enfático, en la serie desestacionalizada. Bueno, uno que cree que podría suceder eso es Alfredo Coutinho, que es el director para América Latina de Moody's Analytics. Y eso es muy importante porque Moody's es una de las 3 clasificadoras de riesgo más importantes para Chile. Él cree que hay más de un 50% de probabilidad que entremos en una recesión técnica. Y lo comentó esta mañana en el programa Economía Global, acá en Radio Infinita. Si consideramos la definición técnica de recesión, que es cuando se dan 2 trimestres de crecimiento negativo en la actividad económica, pues yo creo que efectivamente la probabilidad de que Chile presente estos 2 trimestres negativos es alta, yo diría es mayor del 50%, sobre todo considerando la profundización de la debilidad que se ha dado hacia mediados del año. Yo creo que no hay que descartarlo. A ver, básicamente te diría 2 cosas. La primera es que para que en Chile llamemos o veamos que hay una recesión, se tiene que dar bajo los parámetros que nosotros hacemos la medición, independiente de la sutileza técnica de decir, oye, mira, a ver, pero es que si yo lo mido o lo veo como se mide en Estados Unidos, efectivamente ya tenemos acumulados 3 meses con caídas en negativo, por lo tanto hay una alta probabilidad que en los próximos 3 meses ocurra lo mismo y en consecuencia tendríamos técnicamente una recesión si es que lo medimos así. ¿Por qué no corresponde? Porque resulta que en Chile la medición se hace de otra forma. Por lo tanto, en estricto rigor no vamos a poder decir que estamos en recesión. Es un efecto comunicacional que puede dar el mensaje errado. Entonces yo creo que cuando se habla de este tema, siempre hay que decir serie desestacionalizada. Sí hay una cuestión que es de fondo. Y es que independiente de si estamos creciendo a menos 0,1 o a más 0,3, objetivamente ese es un crecimiento que es pobre, que tiene a muchas empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, bien complicadas en materia de flujo. Han tenido muchas de ellas que hacer ajustes y las grandes también. El empleo se ha visto resentido y durante este trimestre que viene se va a ver resentido. Los salarios también se han visto golpeados y la sensación térmica que tiene el país objetivamente no es positiva. Y eso obedece básicamente a 2 grandes razones. Por un lado, todo lo que comentábamos que pasa fuera de Chile, pero también por algunas decisiones que hemos ido tomando aquí mismo en el país, y eso lamentablemente hemos pataleado harto, lo decimos harto, pero no hay caso, Nicolás, y la verdad que eso tiene un efecto en el estado de ánimo del empresariado, en la inversión que se ha visto tremendamente golpeada y que probablemente no se avisora que en los próximos meses mejore. Y algo muy importante que decía también Coutinho, van a estar muy atentos al presupuesto del próximo año, porque él dice, Chile se ha dado una fiesta con el tema fiscal y la billetera prácticamente ha estado suelta, entonces van a ponerle mucho ojo al erario 2017. Fue bastante duro. Yo te diría que hay también 2 cosas. Una, que este mismo gobierno dentro de su proyecto, y el ministro Valdés se comprometió con un ajuste o convergencia hacia la regla fiscal, asunto que aparentemente no vendría y que va a estar en juego en la próxima ley de presupuesto y en la que sigue. Y lo segundo es lo que dices tú. Ojo y alerta con lo que hagan las clasificadoras de riesgo, porque nos podrían cambiar la nota de un país que estaba con sus finanzas sanas a uno que empieza a estar un poquito más complicado. Y eso el ministro de Hacienda de turno, en este caso Rodrigo Valdés, va a hacer una mancha en su hoja profesional que él no querría y va a ser difícil que se la pueda sacar. Y yo creo que va a jugar, va a jugar ese partido para dar esa pelea y salir bien manteniendo la clasificación, la nota de clasificación de riesgo que tiene Chile. Javier Latorre, economista y académico de la Universidad San Sebastián, ha sido un placer tenerte acá en Mirada Financiera. Igualmente, Nicolás, que esté muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para todos los que nos escucharon. Hasta luego. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.